para servir, salvados para servir. Y hay un texto bastante significativo que está en Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Me quedan 40 minutos. Yo no sé si lo podemos dar. Pues dice así el texto, con la bendición de nuestro Trino Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? ¿Cuándo quieres ser próspero? Aquí está el secreto para la prosperidad. Gloria al nombre del Señor. Pero vamos nosotros por un momento a quitar el nombre de Israel. Voy a poner mi nombre ahí donde dice Israel, voy a poner Rómulo. Quitamos Israel, ponemos Manuel, ponemos Jonathan, ponemos Vicente, ponemos Mayra. Quitamos el nombre de Israel, ponemos nosotros, el nuestro, ¿no? Ahora pues, Rómulo, que pide Jehová de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo tenemos que servirle? Y con toda tu alma, con el corazón y con el alma, con todo nuestro ser. Luego dice, y que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor añada bendición a nuestra vida a través de su palabra. Amén, amado. Entonces el tema que voy a compartir, ¿cómo es el tema? Salvados para servir. Salvados para servir. Recordemos que somos salvos por gracia. No somos salvos por obra. No es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es un don inmerecido. La salvación es un regalo de Dios. El don de la salvación entra en el grupo de la expresión harismata, dones de gracia. Dones de gracia o harismata significa que recibimos algo que realmente nosotros no merecemos, sino que Dios lo da porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, capítulo 2 del libro de los Efesios, lo dice de una manera clara y sencilla, que esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Somos salvos mediante la fe, por fe que somos salvos, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Recuerde que hay una fe natural, que es la fe del campesino, la fe que tenemos todos los seres humanos, en especial la del campesino, que podemos ponerla como por ejemplo, que el campesino labra la tierra y luego siembra la semilla y él la cubre, y lo que hace es regarla, ¿verdad? Pero él no sabe lo que pasa debajo de la tierra. Bueno, sí sabe, pero él no lo ve. Gloria al nombre del Señor. Es un proceso donde la semilla muere, ¿verdad? Y luego va germinando y va naciendo una pequeña plantita. Es un proceso de muerte y de nacimiento y de crecimiento y de multiplicación, porque una vez que nace la planta da muchos frutos. Gloria al nombre del Señor. Y ciertamente así mismo somos nosotros, en el sentido que somos salvos por gracia y por medio de la fe. Pues esto no es un don nuestro, sino es un don de Dios. Y recordemos que esta fe se manifiesta en nuestra vida por el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez que escuchamos la palabra del Señor, se produce nosotros lo que se conoce como la fe salvífica. Reconocemos que sin Cristo estamos fritos y que necesitamos a Jesús como Rey, Señor y Salvador de nuestra vida. Y bueno, le recibimos, le aceptamos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ciertamente estamos claros en esto, que somos salvos por gracia. Ahora, ¿somos salvos para qué? ¿Para qué somos salvos? Para servir. Gloria al nombre del Señor. Para servir. Para eso le somos llamados en la viña del Señor. El coro lema del instituto es: yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Y desde que llegamos a Cristo se nos indica el compromiso de servir. Por ejemplo, cuando el Señor dice: y hacer discípulos y predicar el Evangelio, ya nos está ahí instruyendo pues en la responsabilidad que tenemos de servir, de predicar, de anunciar, de ministrar la palabra del Señor. Y dice el apóstol Pablo, cuando escribe pues en el libro de los Efesios, que somos hechuras suyas, creados
en Dios, gloria sea el nombre del Señor, para buenas obras. Buenas obras que ya Dios preparó de antemano, gloria sea el nombre del Señor. O sea que cuando usted está sirviendo, Dios en su infinita sabiduría ya preparó ese trabajo que usted va a hacer. Nosotros nos reunimos ayer para tratar lo concerniente a los sadoncitos, pero ya eso yo lo tenía preparado antes, hermano. Gloria sea el nombre del Señor, en su sabiduría. Lo que pasa es que en el tiempo de Dios y moviendo las piezas de Dios, que es Él el que nos mueve, como el ajedrez, gloria sea el nombre del Señor, Él dice, bueno, es el tiempo, es el momento, gloria sea el nombre de Jesús. Y cuando habla de buenas obras, por supuesto está hablando de esa actitud de servicio. Dice Efesios capítulo 2, 8 a 10, que Él la preparó de antemano para que anduviésemos en ella, gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? Salvados para servir. Y el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Tesalonicenses, y el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros, gloria sea el nombre del Señor. Y en especial, en primer lugar, a los tesalonicenses, porque a ellos fue enviada la carta, pero a través de todos los tiempos, pues alcanza a todos los redimidos. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, recordándole cómo se convirtieron ellos de los ídolos, ¿verdad? Se convirtieron con el propósito de servir al Dios vivo y verdadero. Así dice, cómo les recuerda cómo se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ciertamente somos llamados para servir. Y no hay nada más honroso, no hay nada más glorioso, maravilloso, extraordinario, lindo, precioso, ¿qué más podemos decir? Que servir a nuestro Dios. Eso nos llena a nosotros de regocijo, de contentamiento. Sentimos una satisfacción tan grande cuando servimos a Dios, cuando entendemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios, para agradar a Dios y no a los hombres. Aunque lamentablemente hay algunos ahí cristianos, entre comillas, ¿verdad?, que hacen las cosas para agradar a los hombres, gloria sea el nombre del Señor. Y el que hace tal cosa no es digno siervo de Dios, ni digna sierva del Señor. Todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, tenemos que hacerlo para agradar a aquel que nos tomó por soldado, aquel que nos compró con su sangre preciosa, gloria sea el nombre del Señor. Y le decía que no hay nada más honroso que servir a Dios. El servir a Dios trae seguridad, el servir a Dios trae protección, gloria sea el nombre del Señor. Servir a Dios produce convicción en nuestra vida. Si leemos, por ejemplo, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, creo que todos estamos al tanto de esta historia, muy importante, una historia bastante significativa, donde vemos cómo Dios se glorifica de una manera muy especial a través de un milagro. Estos tres jóvenes fueron achicharrados del horno del fuego. Pero me llama la atención cuando ellos le dicen al rey Nabucodonosor, cuando el rey Nabucodonosor lo confrontó y le dijo, ustedes no saben que yo puedo echarlo en el horno del fuego, si no se postran ante mi cultura. Ellos dijeron, es aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará, gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuál fue lo que dijeron ellos? Que dijeron, es aquí nuestro Dios a quien servimos, gloria sea el nombre del Señor. Entonces el servir trae seguridad, confianza, protección. ¿Qué le dijo el rey Darío cuando se asomó a la fosa de los leones a ver si Daniel aún estaba con vida? Gloria sea el nombre del Señor. Daniel, el Dios a quien tú sirves, te ha podido librar. Sí, oh rey, porque he sido yo inocente delante de él, gloria sea el nombre del Señor. Entonces vale la pena servir a Dios, porque nos libra no solamente del horno de fuego, sino también nos libra del león, que anda como rugiente, buscando, devorando, buscando hacernos pedazos, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y en lo que respecta a servir, pues el libro de Romanos capítulo 12 y capítulo 13 del libro de Romanos son dos capítulos que hablan sobre los deberes del cristiano. Si quieres saber, bueno, hay muchos capítulos, muchos pasajes en la palabra de Dios, pero de una manera muy significativa, el capítulo 12 y capítulo 13 de Romanos nos habla sobre los deberes del cristiano. Y entre los deberes del cristiano está la palabra servir. Por ejemplo, en el versículo 11, perdón, en Romanos 12, 11, nos dice cómo debemos servir al Señor. Dice que debemos servirle diligentemente. Dice que debemos dirigirle no con pereza, no perezoso, o como dice en español, es perezoso, ¿verdad? Y ferviente en espíritu. Esa es la forma como debemos servir a Dios. Por eso que lo que vamos a hacer ahora con este trabajo lo vamos a hacer diligente, no con pereza, y
ferviente en espíritu. Diligentemente significa activo, cuidadoso, con esmero, con dedicación. Gloria es el nombre del Señor. No perezoso significa sin apatía, cero negligencia, cero flojera. Gloria es el nombre del Señor. Y ferviente en espíritu, con calor intenso, con fuego, con ánimo pronto. Gloria es el nombre del Señor, porque sabemos que lo vamos a hacer para el Señor. Dime, Carlos. Y se le es fiel. Como en el trabajo, si usted no va al trabajo, no es fiel, le quitan el día, ¿verdad? Le quitan el día de salario. Gloria es el nombre del Señor. En Colosenses capítulo 3, verso 17 sigue hablando de los deberes. Dice: todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servir. ¿A qué servimos? ¿Por qué servimos a Cristo? Porque somos salvos para servir. El que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces que se muera. No se muera. Que alcance misericordia. Que se anime, que se motive a servir. Gloria es el nombre del Señor. Entonces, recuerden que una vez que recibimos la bendición de la salvación de nuestra alma, recibimos un compromiso que todos lo tenemos. Aquí todos tenemos ministerio. ¿Cuántos tienen ministerio? Todos tenemos ministerio y somos embajadores del reino de Dios, ¿verdad? En la palabra del Señor, en 2 Corintios capítulo 5, verso 17 en adelante, dice que somos embajadores de Dios. Se nos ha dado la palabra de la reconciliación, se nos entregó el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué se nos entregó eso? Para reconciliar al hombre con Dios. Eso significa servir, servir, servir y servir. Gloria es el nombre del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 58. Recuerden que Corintios 15 nos habla sobre el rapto de la iglesia. El versículo 51 dice: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Igual será de ojo, porque sonará la trompeta de Dios, y esto mortal se vestirá de inmortalidad, y esto corruptible se vestirá de incorrupción, y podemos decir: sorbida en la muerte, en victoria. ¿Dónde está la muerte de tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro de tu victoria? Entonces luego dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces luego dice que tenemos la responsabilidad de estar firme, por tanto estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor. Gloria es el nombre del Señor. Y luego dice, cerrando el versículo 58, sabiendo que el trabajo en la viña del Señor no es en vano. Y yo lo digo no porque lo leí un libro, yo lo digo, bueno, en primer lugar porque le enseña la palabra, pero yo lo digo por experiencia propia. Dios me ha honrado, Dios me ha bendecido, porque Dios nos enseña que el trabajo en su obra no es en vano. El que mejor paga se llama Cristo. Ese es el que mejor paga. Cuando hacemos las cosas con pasión, con amor, ¿verdad? Que lo hacemos para Él, aunque sea algo insignificante, pero lo hacemos para Él. Y cuando entendemos que lo hacemos para Él, tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo con excelencia. Gloria es el nombre del Señor, para que realmente su nombre sea exaltado y nuestra vida sea bendecida. Hebreos 6 dice: Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo que ha sido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, Dios no es injusto, hermano. El ser humano sí es injusto. Así usted le trabaja al hombre y el hombre, bueno, un caso en estos días que escuché por televisión de un hombre que iba a tomar venganza porque lo contrataron en una obra y entonces finalizaron la obra, le dio un centavero, la gente se desapareció, no le pagaron su plata, están por sacarlo de la casa porque no está atrasado, esperar esa plata para ponerse al día con los alquileres. Y entonces, ¿qué pasó? Vino el espíritu de venganza a que él toma justicia por sus manos y buscó la dirección de la persona a la cual le había estafado, que no le pagaba su plata. Gloria es el nombre del Señor. Y en el momento que estuvo a punto de cometer una desgracia, tanto para él como para su familia, reflexionó, dice: no vale la pena, voy a destruir mi vida, voy a destruir mi hogar, voy a destruir mi familia, y volvió atrás. Gloria es el nombre del Señor. No sé por qué, porque el hombre es injusto, hermano. El hombre es injusto, pero nuestro Dios es justo.
A su nombre. Entonces, 1 Corintios 3:8 dice que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Conforme a nuestro trabajo, Dios nos va a recompensar. Porque a veces aparentamos, ¿verdad? Y usted me puede engañar a mí, o yo lo puedo engañar a usted, por eso nombre del Señor, pero a ver quién le engaña. Por eso que Dios dice, no es rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y gloria sea el nombre del Señor. Y 2 Corintios 15:7 dice, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa. Dile que está a tu lado, hermano, hay recompensa. Hay recompensa para nuestro trabajo, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos en este tiempo? ¿Qué necesitamos? Servir a Dios. Hay muchas formas de servir a Dios. Por ejemplo, en la albañilería, servir a Dios en la intercesión, en la evangelización, en la predicación de la palabra. Hay muchas formas de servir a Dios. Lo importante es que tenemos que estar haciendo algo. No podemos estar de brazos cruzados, ¿verdad? Tenemos que estar activos, haciendo algo tenemos que estar haciendo, gloria sea el nombre del Señor. Porque algunos son como los peces. ¿Sabes qué hacen los peces? ¿No saben qué es lo que hacen los peces? Nada. Sí. Hay los que trabajan en los talleres de anda. Taller anda. ¿No es que ese taller? Ese anda de esquina a esquina. Sí. Entonces, no podemos estar sin hacer nada. Algo tenemos que estar haciendo. Porque estamos orando, estamos predicando, algo tenemos que estar haciendo en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos para servirlo en el nombre del Señor. Ok. ¿Qué necesitamos para servir a Dios? En primer lugar, lo que necesitamos para servir a Dios es disposición. Disposición. Disposición es un deseo interno del corazón, de querer hacer algo, de querer actuar, ejecutar, realizar algo. Disposición. Si no hay disposición, no hay nada. Porque si no hay disposición, lo que se va a hacer con desánimo, con desgano, sin interés, por compromiso, por obligación. Pero cuando hay disposición, se hace la cosa con amor, como debe ser. Y para que haya disposición, ¿qué necesitamos? Para haya disposición, necesitamos ver a Dios. Y para ver a Dios hay que estar en la cámara secreta. Y cámara secreta significa comunión, relación, oración. El profeta Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, recuerden que cuando murió el rey Usías, entró al templo y vio algo extraordinario. Vio a Jehová sentado en su trono, ¿verdad? Y los ángeles con alas cubrían su rostro, cubrían sus pies y decían, santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y él decía, ay papá, ay de mí, que soy hombre inmundo y habito en pueblo inmundo, de labios inmundos, han visto mis ojos, Jehová de los ejércitos. Él dijo, nada, soy hombre muerto, hasta aquí llegué. Pero llegó el ángel y tomó fuego del altar y lo pasó por sus labios y le dijo, aquí tu culpa es quitada, gloria sea el nombre del Señor. Luego hubo una declaración que retumbó y sigue retumbando por todos los tiempos. El Dios trino diciendo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? En otras palabras, ¿quién está dispuesto a servir? ¿Quién está dispuesto a servir? Entonces cuando Isaías escuchó esa declaración, ¿quién irá por nosotros? Él dijo, heme aquí, gloria sea el nombre del Señor. Heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué le dijo Dios? Y Dios le dijo, anda y di a este pueblo. Cuando nosotros tengamos disposición, Dios nos va a enviar, Dios nos va a usar, Dios va a poner palabras en nuestros labios, Dios nos va a usar como instrumento. Pero primeramente, disposición. Pero la disposición se consigue ahí en la presencia de Dios, porque Dios es el que hace el hacer como el querer en nuestros corazones por su buena voluntad. Así que no sea mi emoción, que no sea mi corazón, sino que sea Dios obrando en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, para servir a Dios, ¿qué necesitamos? Disposición.
Ayer el ambiente que había ahí, y había pues en cada uno de los que estamos presentes disposición. Y nos hacemos así, y hacemos asado. Sí se puede, nos hacemos así, no, tranquilo, pastor, y esto y el otro, disposición. Hasta las mujeres tienen disposición para cocinar. Y también para terciar, las mujeres son guapas también, valientes terciar. Yo recuerdo cuando estábamos allá en la Esperanza, que Ana se paraba conmigo a terciar y hacer los escaloncitos. ¿Te acuerdas, Jonathan? Cuando estábamos arriba, con ese nombre del Señor. Disposición. El otro punto importante para servir a Dios, amado, ciertamente hay que esforzarse y hay que ser valiente por ese nombre del Señor. Todo se requiere un esfuerzo. Nada es fácil. Todo se requiere un esfuerzo. O no se requiere un esfuerzo abrir hueco, amar sucho, doblar cabilla, cargar arena, cargar cemento. Todo eso se requiere un esfuerzo. Y ser valiente, por ese nombre del Señor. Entonces, disposición, esforzarse y ser valiente. Y para servir a Dios, pues mayormente en este tiempo tenemos que esforzarnos, porque estamos en los tiempos finales, los tiempos peligrosos, donde la maldad se ha multiplicado, donde el amor de muchos se ha enfriado, donde la apostasía está en los papeles. Y yo me quedé asombrado, hermano. El hermano Giovanni me dijo: ven para que vea esto. Yo tuve una predicación de un evangelista, de un profeta, de Ronnie Chávez, vendiendo perfumes. Tiene un negocio de una perfumería donde venden aceite de unción, perfume para todo y aceite para todo. Digo, ¿qué es esto? Dios mío. Sí. Me enseñó otro donde dice que apenas usted envíe su ofrenda, su aporte, en 24 horas su oración ha sido vendiendo, negociando, hermano. Dios, Padre querido. Igualito, hermano, igualito. Sí, hermano. Sí, entonces ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una apostasía. Estamos viendo realmente un evangelio diferente. Entonces vamos a servir. En estos días, por la radio, no sé cuánto escucharon el programa de la semana pasada, que hablamos sobre la primicia, que obligan a las ovejas, le exigen, por no decir le obligan, le exigen que lleve el salario del mes para que Dios le bendiga durante todo el año. Y nosotros demostramos a la luz de la Sagrada Escritura que eso no tiene que ver con la gracia. Bueno, ¿qué hicieron? Llamaron al pastor Freddy, llamaron al director, director del programa de la radio, diciendo para que hablaran con nosotros porque estábamos afectando la obra del Señor y que esta era una forma de predicar el evangelio. Sino por la verdad murió Cristo, ¿verdad? Y el que se pica porque le rasca, porque se pica. Por ese nombre del Señor. Y los reyentes envían mensajes: así que se predica la palabra de Dios, así que se predica. Sí, hermano. ¿Y de qué surgió este tema? Porque la hermana mía, yo tengo una hermana mía, Gladys, que me sigue a mí, que es la mayor de la hembras, en la iglesia donde se congregan, en la cuadrangular, le están pidiendo que dé el primer mes de su salario para que Dios le bendiga durante todo el año el culto de la primicia. Ella es pensionada del Ministerio de Hacienda. Me dice: hermano, ¿cómo hago? Y tengo que pagar la luz y tengo que hacer mercado. ¿Cómo hago? Dile al pastor que yo te di la orden, yo, como tu hermano mayor, como ministro de Cristo, que no, lo que tú hagas tu diezmo y tu ofrenda. Da tu diezmo y tu ofrenda, hermano. Usted ponga a estar exigiendo cosas de eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos servir. ¿De qué manera? Hablando la palabra, la verdad, hermano. Es una forma de servir, ayudando a las personas que no caigan en el error, que no se deben envolver, gloria sea el nombre del Señor. Sí, porque ciertamente estamos como en los tiempos del profeta Malaquías. Algunos dicen: por demás de servir a Dios, ¿de qué vale servir a Dios? ¿De qué aprovecha que guardemos tu palabra y andemos afligidos todo el tiempo? Porque vemos otros que entre comillas están sirviendo a Dios y ¡wow! Gloria sea el nombre del Señor. Pero ciertamente hay un tiempo que es el tiempo establecido por Dios, donde se va a ver la diferencia. Es el día que se conoce como el día de la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios.
Pastor, esos son los hombres que quieren pervertir el evangelio de las comunidades. Lo están permitiendo, hermano. Lo están permitiendo, gloria sea el nombre del Señor. Este librito es Miles Monroe. Bueno, ustedes vieron lo que yo le pasé aquí, que no hay que predicar arrepentimiento, no hay que predicar salvación. Hoy por hoy están predicando de que el infierno no es real. Ya no creen en el rapto de la iglesia, gloria sea el nombre del Señor. Ese mismo, sin pasar. Pastor, Tiene caremos. Hay gente que me han llamado y me dice, pastor, usted está patrocinando esa campaña. Yo le dije que no. Yo se lo dije aquí. No, pero me están llamando de otra iglesia y me han dicho, no, mi pastor no me dice que sí, no, de carajo. O sea, nosotros como fraternos pastores no podemos prohibirle a ningún ministerio que haga una actividad para, porque la verdad no nos pertenece, ¿verdad? Y cualquier ministerio puede venir y hacer una actividad, cualquier ministerio. Bueno, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que pedimos nosotros? Que las almas se salven, que el nombre del Señor sea glorificado. Pero nosotros no tenemos nada que ver con esta actividad. Y en los afiches mismos ustedes pueden darse cuenta que no aparece el logo de la confraternidad de pastores. Entonces, volviendo al tema, hermano, fíjese en Malaquías capítulo 18 dice que nosotros vamos a ver la diferencia. Entonces los volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Fíjese, ¿no? Cuando observamos este texto a profundidad, está hablando de quién. Repito, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Está hablando de creyentes. Está hablando de creyentes, gloria sea el nombre del Señor. El que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces vamos a ver la diferencia. Dice el Señor, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hace maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni ramo. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 7, versos 21 a 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos dirán, Señor, en tu nombre hice milagro. Señor, en tu nombre hablé en una lengua. Señor, en tu nombre hice tantas cosas. ¿Y cuántos no están en el nombre de Jesús haciendo cosas? Haciendo milagros, haciendo prodigios en el nombre de Jesús. Y el Señor le dirá, apartado de mí, no conozco hacedores de maldad. Entonces, el asunto está en la obediencia, gloria al nombre del Señor. Pero para aquellos que nos guardamos, para aquellos que mantenemos la sana doctrina, para aquellos que estamos dispuestos a servir a Dios, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en su sala traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que, hermanos, somos llamados, somos salvados para servir, guardándonos en el temor de Dios. ¿Cómo vamos a servir al Señor? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque del Señor recibiremos nuestra recompensa. Y tengan certeza, confianza y seguridad de que Dios recompensa, hermano. Crean lo que la palabra del Señor nos enseña, que el trabajo en la viña del Señor no es en vano, aunque muchas veces es fatigoso, aunque muchas veces es fuerte, a veces la carga se hace pesada, gloria sea el nombre del Señor. Pero Dios no debe hacer probado más de lo que podemos soportar, sino que nos dará también justamente la salida. Pero hay que mantenernos firmes y fieles al Señor, y Dios nos honrará, porque como dice Pachano, Dios honra a los que le honran. ¿Verdad, Pachano? Dios honra a los que le honran, gloria sea el nombre del Señor. Y para concluir, el texto que leí al comienzo abriendo el servicio, dice que en Juan 12:26, ese fue el texto que leímos, ¿verdad? A abrir el servicio de oración, 12:26. Si alguno me sirve, sígame.
donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Lo que significa perenne presencia de Dios, la constante compañía del Señor. Perenne, Dios va a estar con nosotros, amalgamado allí. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y luego termina el verso diciendo: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Lo que dice el apóstol Pedro: humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, cuando fuere tiempo Él os exaltará. Dios es el que exalta, no es el nombre del Señor, pero en su tiempo. Lo que nos toca a nosotros, ¿qué es lo que nos toca? Servir. Cuando Dios llama a un hombre, Dios llama a una mujer, ¿qué es lo que Dios le dice? Sírveme, 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 sírveme. El esposo de la terapéutica que está asistiendo a la casa, yo contraté una terapéutica que está yendo 2 veces a la semana a hacerle masaje terapéutico, unos aparatos, ultrasonido, no sé qué cosa. Y entonces está yendo a la casa. Él está contando el testimonio que tuvo un conflicto de pareja, y entonces pues él agarró la calle y se apartó del Señor. Y entonces a vuelta de 6 años Dios trató con él y dice que oyó la voz audible del Señor que le dijo: te levantaré, volverás a tu hogar, te levantaré para que me sirvas, para que me sirvas. Y ahora me dice: mire, este hombre, después de toda esta experiencia, cambió del cielo a la tierra. No puede cerrar los labios. Predique en el autobús, predique en las plazas, predique en todas partes, gloria a su nombre. No tengo un día sin predicar, porque ha entendido que Él fue salvo, o ha sido salvo, para servir. Entendamos esto. Todos sin excepción hemos sido salvos para servir a Dios, gloria a su nombre del Señor. Entonces, ¿cuántos quieren estar con Cristo? Sirvámonos a Él. ¿Cuántos quieren que Dios les honre? Sírvale al Señor, gloria a su nombre del Señor. Permite que nuestra vida sea un instrumento de honra en la mano del Señor. Cantamos un himno, estamos de pies. Llamado soy de Dios.